Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Hola, hola, profe. Hola, buenos días. Tengo a David por ahí. ¿Quién más? A Fernández. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos jóvenes. días. David Buenos Carrasco, días. Claudio Fernández. Es el oficial, es el oficial. Ah, el oficial, por eso no lo encuentro nunca. Y Carrasco. Sí. Y Alexander, ¿cuál es el apellido? Mateluna. Mareluna. Acá tenemos dos. Me costó comunicarme, pero ya estamos tiquitaca. Esperemos unos segunditos más. ¿Cómo estamos, Claudio? Buenos días. Buenos días, profesor. Bien, acá en Limache sí, po. No llegaste con el bagaje. No, día por medio, día por medio. Descansó, hoy día te tocó libreta. Sí, nos vamos turnando con los oficiales. Así que, aparte que quedan bolsas todavía de la JUNAED, así que Todavía eso no, es posible desligarse del problema. Exactamente. ¿Qué pasa con los jóvenes? Tenemos solamente dos. Pero esperamos un minutito, aunque trabajemos con uno, igual vamos a hacerlo. Ya, jóvenes, vamos a empezar por lo que estamos para que no nos suceda lo de la clase anterior, en que quedamos con unas cosas pendientes, pero que debido a la premura del tiempo que tenemos y que va avanzando tan rápidamente, tenemos que darle espacio a desarrollar un taller de prevención de riesgos dentro de lo que es una administración de bodega. Por lo tanto, ahora en esta oportunidad nosotros vamos a votar la presentación, que asumo que le habrán echado un vistazo general. Y en ese vistazo general ustedes pueden apreciar que hubieron 5 puntos. La semana pasada y la antepasada tratamos el punto 1 y el punto 2. El primero, que eran las bases generales, que son los aspectos administrativos, los aspectos técnicos y los aspectos legales que fundamentan la disciplina de la prevención de riesgos en el trabajo. Y lo segundo estaba más relacionado a la parte técnica, cómo en la práctica se administra la gestión de la seguridad industrial, preferentemente, que es una de las disciplinas de la prevención de riesgos, junto con la higiene industrial, dentro del ámbito laboral. Vale decir, cómo nosotros asumimos una situación cuando nos enfrentamos a un accidente del trabajo, donde teníamos que ver las causas que podían ser factor persona o factor instalaciones, y hablábamos de las causales que eran acciones inseguras, en el caso de los trabajadores, y las condiciones inseguras cuando el empleador no entregaba los medios adecuados
para que el trabajador hiciera su labor con seguridad. En ese contexto general, nosotros agotamos el tema y ahora vamos a entrar específicamente en lo que es la bodega. Acá tenemos un nuevo caballero que obedece al nombre de Rodrigo Cabello, el que se burla de mí con su abundante cabellera. Y eso cuando lo veamos en persona, no se lo voy a perdonar. Me tendrá que cambiar un poco de pelo. Bueno, entonces, Carmona había entrado. No, también tenemos a Carmona por acá. Muy bien. Pero antes que nada tengo que admitirlo. Admitido. Entonces, eso fue lo que vimos. Aspectos legales, aspectos técnicos, administrativos y operacionales en la parte de la gestión del riesgo. Ahora nosotros vamos a entrar a la parte específica, lo que es el riesgo en el almacén propiamente tal o en una bodega, cualquiera sea su envergadura. En otro punto, nosotros pasaremos a ver los riesgos generales en el almacén. Y en tercer lugar, a conocer los tipos de extintores que vamos a encontrar en la bodega. Don Iván Carvajal, bienvenido, buenos días. Ya, entonces, con este preámbulo, nosotros vamos a iniciar la tarea para el día de hoy, donde iremos viendo punto por punto el desarrollo del tema. Ya, entonces, Rodrigo Cabello está registrado. Ya. Lo primero que nosotros debemos reconocer que toda acción humana, eso ya lo habíamos dicho anteriormente, Carvajal está presente, toda acción humana, por lo tanto, pasa por el ámbito del trabajo, está expuesta a riesgos. Y esos riesgos pueden ser a que suframos algún evento no deseado, que en el caso del trabajo puede ser un accidente que nos proporcione lesiones de diversas envergaduras y que pueden ser algunas veces de mayor cuantía, que no es lo deseable. Y lo otro, si las condiciones ambientales no están presentes, adquirir una enfermedad que de hacerle el seguimiento correspondiente de acuerdo a la ley, puede ser calificada como una enfermedad de tipo profesional. En esto tenemos que distinguir que los equipos de trabajo tienen que ser los adecuados. Hoy día la empresa está obligada a proporcionar el material que correspondiente. Segundito, tenemos Jesús, ¿cuál es el apellido? Pereira. Pereira. Don Jesús Pereira. Jesús Pereira admitido, pero parece que hay uno más. Rodrigo Cabello, 7 participantes. Está poniéndose buena la cosa. Bueno, después vamos a darle una vuelta si hay alguien más que está ahí en la antesala. Ya, entonces, consulta, ¿estamos entendiendo alguna duda, alguna consulta en este preámbulo inicial? Porque lo vamos a pasar muy rápidamente para dejar agotado el tema. Entonces, los equipos adecuados en el trabajo, las condiciones ambientales, pero también es importante la carga de trabajo. Uno, cuando se agota demasiado y no da cuenta de ello, está corriendo un riesgo innecesario. El jefe no se lo puede reprender si uno realmente demuestra que tiene un cansancio físico o mental, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la presión que estamos percibiendo en el trabajo. Pero a lo largo que avanza en la hora, nos vamos dando cuenta que nos estamos rindiendo igual y eso hay que tratar de comunicarlo. Y lo otro, la organización del trabajo. Aunque hoy en día nosotros encontramos que el manual de organización de la empresa que hoy día se exige tiene los descriptores del cargo totalmente definidos,
Siempre quedan aristas fuera de ello y muchas veces eso cae en un grupo o en algún trabajador determinado que se le exige más allá de lo conveniente. Y eso también es factor de riesgo. Consulta, ¿aquí estamos claros? ¿O alguna duda, colegas? No, profe, continúe nomás, pasando ¿Ah? materia. ¿Cómo? Continúe nomás. Ya, continuamos. Cualquier duda me la hacen en el camino. Porque después del tiempo que vendrá, vamos a ir ya a la pega propiamente tal. Entonces, primero hablábamos que los equipos de trabajo hoy en día son necesarios y están entregados. A ver, que tenemos Rodrigo Cabello a admitir. No, señor, lo había admitido. Benjamín Pizarro, admitido. Benjamín Pizarro, por acá. Estamos listos. Entonces, los equipos necesarios, el vestuario, los zapatos de seguridad, el casco, los protectores auditivos cuando sean necesarios, las gafas de protección para la vista, tienen que estar si son requeridos. Pero lo que es casco, lo que es el equipo, el buzo de trabajo y los zapatos de seguridad, sagrados. Las condiciones ambientales también. Por ejemplo, en un almacén hay una diversidad de productos que especialmente nos pueden producir algún efecto. Por ejemplo, si detectamos olores, si estos olores a ver, Pizarro está presente, si esos olores, aunque nos parezcan agradables, pero son desconocidos, hay que informar, porque podemos estar ante la presencia de vapores o de gases o de humos, que no es lo mismo. Hay productos que producto de los cambios de temperatura producen vapores. Y cuando estamos hablando de vapores, significa que hay humedad, agua. Cambió la temperatura, subió, se vaporiza. Ahí estamos recibiendo vapores. Gases, por ejemplo, si tenemos envases de equipos de oxicorte, el gas acetileno, el mismo oxígeno, su emanación puede ser fatal. No es lo mismo que el vapor. Y lo otro, los humos, que es producto de la combustión de materiales generales que se prenden. Muchas veces, por ejemplo, si tenemos almacenados en una bodega fardos de algodón o fardos de lana que producen una combustión espontánea, estamos presentes a que se nos produzcan humo y si hay humo, es sinónimo que hay una combustión escondida. Entonces, ojo con ese tipo, los olores son altamente peligrosos y hay que dar cuenta inmediatamente. ¿Alguna duda hasta aquí? Estimados colegas, dudas, consultas. ¿Nos estamos escuchando, colegas? Sí, estamos todos atentos. Ya, entonces no hay consulta, ya. Y en cuanto a la carga de trabajo, acá si vamos a la presentación, dice, se caracteriza por esfuerzos físicos que ocasionan lesiones en la espalda y articulaciones. Cuando el trabajador realiza actividades de carga y descarga manual durante periodos prolongados de tiempo. Aunque nosotros seamos el jefe de almacén, igual vamos a estar expuestos a veces a mover carga y podemos hacer un movimiento que no es el Profe, adecuado y no estamos dañando el físico. Pero también nos podemos estresar psíquicamente, porque en una bodega la presión es fuerte. Siempre cuando llega un cliente, vamos a estar frente a una persona que viene muy apurado a retirar a lo mejor que es un producto de primera necesidad para continuar las operaciones de producción en su empresa. Entonces, ese tipo ya viene estresado y esa cuestión se transmite. Y el dato ve que nosotros estamos conversando. Él puede creer que es una conversación, pero en el fondo le estamos dando la explicación a otro cliente. Muchas veces generan crisis. Tenemos dos individuos más. Nicolás Taiba. Disculpen que me desapegue, pero no quiero dejar a nadie ausente. Tenemos Nicolás Taiba. ¿Dónde está Taiba por la reflauta? Espinosa, profesor. Ahora estamos. Nicolás Espinosa.
Nicolás Espinosa, ahí me aparece como taipa, por eso me dejó pillo. Ya, admitido. Y el otro es Abraham López. Liz Taylor. Entonces, Abraham López admitido. Ya, entonces nosotros estamos hablando en este momento sobre la carga de trabajo que no necesariamente puede ser física, aunque estamos expuestos exactamente igual. Y, No, pero está ya. ¿sí? Me parecía escuchar a alguien, ya. Fue ilusión mía. Entonces, la carga de trabajo también tiene que ver con el aspecto psíquico, lo tensional que se produce en una bodega. Un trabajo en una bodega es muy interesante, es muy bonito. Uno no tiene idea cómo le pasa el turno, se pasa volando. Pero cuando llega a casa y se toma un cafecito, se come un sándwich y se relaja, se da cuenta que está cansado. Pero sin embargo en la pega no se dio cuenta. Porque como la función es muy dinámica, el tiempo pasa volando y está entretenido. Pero hay un desgaste. Ese desgaste también es factor de riesgo. ¿Alguna duda hasta acá? Estimados colegas y amigos, ¿alguna duda? No, profe, siga nomás con la materia. La seguimos cascando. En cuanto a los factores de riesgo que están presentes en un almacén, lesiones que nos pueden provocar incapacidad, lesiones de más envergadura que pueden requerir la atención médica, lesiones que nos pueden generar alguna herida y tengamos que dar atención de primeros auxilios. Por eso es muy necesario, cuando trabajamos en bodega, que nos den un pequeño adestramiento de cómo tratar primeros auxilios. Primero que nada, perder el miedo a la sangre. Hay personas que le tienen terror a la sangre y lo pueden controlar. Hay otros que están lícitamente liquidados. No van a poder nunca ver sangre si uno le dice, toca ahí para cortarle el flujo del derrame, se van a desmayar. Eso ahí no lo vamos a poder. Pero hay gente que lo supera y eso es muy bueno. Ahora, el accidente no solamente puede perjudicar a la persona, al trabajador, sino que también va a afectar a la maquinaria, pues, a los equipamientos, a las instalaciones. Entonces, el accidente no solamente causa un daño al trabajador, sino también institucionalmente se ve afectado, porque va a tener un trabajador que va a estar dado de baja, a lo mejor hay daño en insumos, en equipos, y a veces hay faena paralizada donde todo se pierde. Por lo tanto, evitarlo siempre va a ser positivo. ¿Estamos bien hasta acá? A la 1, a las 2 y a las 3. No siempre los pisos son una maravilla, ustedes los ven en las carreteras. El que ha conducido vehículos, uno ve maravillosamente, si va a 80 kilómetros, por ejemplo, ve lo que es una seda el pavimento, pero cuando va pasando, va puro salto. Hay rugosidades, desniveles. Y como estamos apurados, trabajando rápido, estamos expuestos a sufrir algún refalón, un tropezón, alguna caída. Por eso hay que estar mirando siempre el piso y también hacia arriba, que se nos puede caer un bulto en la pelada, por ejemplo. Para mí sería fatal, porque se me va a notar siempre, no me va a tapar el pelo con la pizza. Medidas preventivas, mantener un nivel adecuado de orden y limpieza, o sea, se puede minimizar el riesgo. Respetar y dejar libre de obstáculos los caminos de circulación, señalar los obstáculos que no pueden ser eliminados. Por ejemplo, un obstáculo es un pilar. Sacamos el pilar, se lo derrumba la bodega. Por lo tanto, tenemos que colocar una señalética ahí. Abra las pepas, decirle. Camine con cuidado. Y sagrado, el zapato de seguridad tiene que ser con una base antideslizante para evitar refalones, porque a veces hay fugas de líquido, a veces de grasas consistentes o aceites, que nos pueden provocar una caída como el gil aquí que quedó estiradito en el suelo, que ustedes lo ven a la derecha, a la izquierda, abajo. Sigamos adelante. Caída a distinto nivel. Aquí estamos hablando de peldaños, que puede ser con una escala que no tenga baranda y vamos con un bulto en la mano, nos impide la visual y lo pegamos un porrazo. Pero también donde hay un nivel más otro nivel y quedamos pajareando porque pasó una chiquilla más allá que la ñoña, miramos para atrás y justo estamos frente
al cambio de altura, tropezamos y nos vamos de OSI. Riesgos que a todos nos pueden producir porque la tentación es buena. ¿A quién no le gusta mirar, por ejemplo, a un buen pellejo? A mí sí, todavía. Admito a don Abraham López. Parece que lo tenía López. Sí, sí, estaba listo. No lo había habilitado. Ya. En cuanto a la caída de distinto nivel, hay una serie de medidas preventivas. No las vamos a mencionar ustedes. Este manual, que es muy breve, lo simplifiqué bastante en relación al principio, lo van a usar como ayuda de trabajo cuando estemos en el taller que va a contar de la próxima clase, pero la primera clase va a ser explicación cómo vamos a trabajar el taller. Pero este va a ser el ayuda en caso de que tengamos que usar términos técnicos o definir una situación adecuada. ¿Estamos claros en eso? En que este va a ser nuestro torpedo permanente. Sí, profe. Gracias. Riesgos generales. Aquí ustedes podrán ver la graficación de varios accidentes que han ocurrido. Ahora, cuando manipulamos carga en forma manual, la fatiga es lo principal que nos puede ocurrir. Nunca carguemos más peso de lo que nos señala la reglamentación. 25 kilos hoy día ya está establecido una brutalidad y está como peso máximo, la saquería. Nosotros no debiéramos hacerlo, pero si somos almacenistas, estamos a cargo de una bodega y vemos que en un pallet se refala un saco, no vamos a esperar que se rompa, que pase un jetón y le pegue una patada y lo rompa. Vamos a tener que tomarlo y colocarlo en su lugar o dejarlo paradito en un costado antes que llegue, esperando que llegue otra persona y con bolito entre los dos, subirlo. Pero algo tenemos que hacer. No podemos exponer que la mercancía se los dañe. Y hay elementos mecánicos auxiliares, por ejemplo, como la tractaleta, una vagoneta, que es un carro que tiene una baranda para empujarla, o la misma grúa horquilla, debemos utilizarla. Martín Verdejo al ataque. Lo segundo dice levantar pesos adecuados a las condiciones físicas de la persona sin superar los 25 kilos, ya lo decíamos antes. Y prohibir la manipulación de carga a mujeres embarazadas, o en su defecto no las embaracemos para que puedan cargarlo si queremos que lo validen en la pega. Mantener las instalaciones de forma adecuada para la manipulación de carga e informar a los trabajadores sobre las medidas que hay que tener en cuenta para manipular cierto tipo de carga. Por ejemplo, bultos que sean defectuosos. Riesgos, a veces, los sunchos, que son las amarras metálicas que tienen las cajas, a veces. También los cajones de madera. Por un descuido podemos tomarlo mal, o el guante estaba gastado, y nos vamos a sufrir algún corte. Ojo con los contactos eléctricos, con los enchufes, los alargadores, que a veces pueden tener alambre pelado y si tenemos el piso húmedo, más la humedad del zapato, nos puede dar una descarga eléctrica. Periódicamente debemos revisar la instalación de equipo. Si no lo sabemos, pedir la ayuda del especialista. Verificar que la instalación eléctrica tenga los 3 hoyitos, vale decir, el hoyito del centro, que es la toma a tierra. Si hay alargadores en mal estado, decirle al jefe, al supervisor, sorry, lo siento, cambie la cuestión porque no quiero morir en el intento tratándole de cumplir la pega. Y si hay riesgos eléctricos generales que son inevitables por el momento y que no podemos paralizar la bodega o el almacén, informar. Como les decía anteriormente, ¿estamos ok? ¿Alguna duda acá? Colegas y amigos. No, profe, sigo nomás. Ya, sigamos. Están los riesgos de incendio. Como les decía, hay elementos que
se les produce combustión espontánea con los cambios de temperatura, especialmente en verano. Un dueño de una bodega, en lo posible, tratará de evitar, por ejemplo, almacenar productos que se combustionan por sí solos, por ejemplo, la harina de pescado. Les decía, la lana en fardos, el algodón en fardos, que con los cambios de temperatura, cuando suben, puede producir la combustión espontánea. Pero no basta que tengamos el incendio incipiente, o sea, inicial. También pueden estar filtrándose humos, y si nos damos cuenta, avisar porque estamos en una zona cerrada y podemos asfixiarnos. Y si estalló el incendio, podemos quemarnos. Y si quedamos encerrados, podemos morirnos. Por lo tanto, si queremos vivir, actuemos y tomemos las precauciones del caso. Nueve riesgos se pueden presentar en la administración de una bodega de almacenamiento de mercancías, ya sea bultos grandes, pequeños, carga general fraccionada, carga diversa. Cuando hablamos de los riesgos ergonómicos, implica que por una postura inadecuada nos podemos dañar el sistema músculo-esquelético nuestro y con graves consecuencias. Por lo tanto, si nos gusta una silla porque es fácil moverla y no utilizamos el sillón que nos entregaron para el trabajo del escritorio, ese sillón giratorio, que es cómodo, pero a veces se pega y a veces la silla, moverla resulta más fácil, a pesar de que este se arrastra, es preferible este que está hecho para largas horas de trabajo, que está acomodado para que se adapte al cuerpo del trabajador. Otro riesgo son los ambientales. La pérdida de elementos de Abraham López, parece que lo tengo. Abraham López sí estaba, pero no lo he admitido. El medio ambiente, por ejemplo, si se nos filtran, se rompieron cajas que traían perfumes y se produce una mezcolanza de olores que nosotros no los alcanzamos a distinguir. Claudio Fernández. Ya. Es mejor avisar y que vengan a hacer aseo y a analizar dónde se está produciendo la fuga para que no nos veamos afectados. Los psicosociales están relacionados en que con la pega no quedemos como loro en el alambre cada vez que terminamos el turno. Por ejemplo, si hay mucha presión de trabajo y uno se siente inadecuado, está con encefalitis, a lo mejor orinaba 2 veces en la mañana y está yendo 6 veces, es porque algún efecto psicológico está gatillando el organismo. Avisar. Público. Hoy en día están de moda. Trabajamos en una bodega y llega una turba y los deja la escoba. Estamos expuestos a ese tipo de riesgos también. A los mecánicos que esté trabajando, corrigiendo un defecto en altura, un trabajador técnico, y se le cae, por ejemplo, un alicate o una llave, donde le caiga, siendo efecto mecánico, nos va a causar daño, salvo que caiga sobre el casco de seguridad, que va a sentir solamente el golpe, ¿no? Pero si va sin casco, lo va a dejar noqueado. Los riesgos químicos. En una bodega también llegan productos químicos que si nos ponemos a curiosear, podemos provocar un grave accidente. Por eso hay que saber qué tipo de carga tenemos almacenado. No basta que tengamos el culto, hay que saber su contenido. Nuevamente nos está pillando el tiempo con las reflautas, así que vamos a apurar el caballito. Refalones, tropiezos y caídas también son un riesgo. Se pueden prevenir, pero no al 100%, don amigo Robles. Presente.
Estoy bastante contento porque veo que la asistencia ha subido bastante, aunque en cuanto al horario, si estuvieran en clase habría un raspagallo, pero no importa. Lo importante es estar presente y que sigamos atendiendo esta cosa. Dentro de los criterios que vamos a tener siempre que haya identificación de las zonas peligrosas, que si hay una toma de decisiones se cumpla y comprobar que las medidas que se han tomado surgieron efecto. Primero, debemos identificar un problema, organizarlo para buscar la solución. ¿La tenemos? Controlarla. Y finalmente, que el supervisor cumpla su rol para que se mantenga esa prevención a través del tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. El orden, la iluminación, pavimentos en buen estado, escaleras limpias y con la goma antideslizante, ok. Que los cables en el suelo, que si son necesarios estén debidamente protegidos, son una buena práctica de trabajo. En cuanto a la señalética, nosotros vamos a encontrar algunas que se denominan llamativas para que llame la atención de que hay algo, pero que sea específica, no nos deje más metido el riesgo que hay, que sea anticipatoria, que prevenga la ocurrencia y que por último lo oriente, que si no nos anticipamos nos va a ocurrir algo. Debemos instalarla los equipos contra incendios, donde hay equipos de emergencia, en las salidas de emergencia y en todos los elementos que presentan riesgo, por ejemplo, las columnas, las subdivisiones, las áreas críticas que pueden ser para almacenamiento de mercancías peligrosas, deben tener la señalética adecuada, en las cuales vamos a distinguir señaléticas de provisión, de acción de mando, de prevención y de información de condiciones seguras. Ustedes acá la van a encontrar y la van a emplear cuando sea adecuado en la simulación de la bodega. Aquí la van a encontrar toditas. En cuanto al fuego, nosotros nos interesa saber qué es lo que es el fuego, una combustión en sí. Que si se dispara, va a provocar un incendio. Y cuando esta situación es incipiente y síntomas que puede generar la combustión, estamos frente a un amago o un incendio incipiente. Los elementos que nos provoca, ¿cuál es el apellido de Andrés? ¿Cuál es el apellido del Andrés? Cofre, Andrés Fredes. ¿Fredes? Cofre, cofre. Andrés. Cofre. Sí, ahí te entendí, viejo. Ya. Entonces, pero para que haya una combustión tienen que haber tres elementos necesarios. Primero, el comburente, que es el oxígeno. Podemos tener mucho calor, podemos tener mucho material que quemar, pero si no hay oxígeno, no va a haber combustión. Lo otro, que esté la temperatura adecuada. Y por último, el combustible comburente, que es el material. Con esos tres elementos que nosotros tenemos, debemos decir, estamos corriendo riesgo que haya una combustión que se puede transformar en un incendio incipiente o en un incendio declarado. Ahí ustedes van a ver que hay dos conceptos para interpretar. Primero, el triángulo del fuego y el tetraedro del fuego. Que ahí están los elementos que acabamos de mencionar, que hay dos opiniones de expertos en la materia. Uno que habla de que son 4 y otro que son 3. Pero el más común, real, es el que está a la izquierda, el triángulo de fuego. Nosotros podemos tener fuegos con llamas, fuegos incandescentes y la reacción en cadena, que ya se dispara la cuestión. Y que provocan los daños que ustedes pueden ver ahí en las fotografías. ¿Cómo nos puede llegar el calor y volver a crear una combustión? A través de la radiación
través de la conducción y a través de la convección. Ustedes ahí van a leerlo. Esto como cultura general hay que saberlo, pero no en el detalle. Tener el concepto claro, por qué se nos informa que debemos tener el manejo de esta información, porque estamos expuestos a que no ocurra. ¿Cómo se combate el incendio? Primero con agua, a través de enfriamiento. Segundo, a través de sofocación. Le quitamos el oxígeno y se va muriendo el incendio. Tercero, por segregación, es decir, separamos los elementos. Le quitamos temperatura, separamos los elementos comburentes, los que se prenden, se disipa el oxígeno, cagó pistola el incendio. Y cuarto, a través de las técnicas, que es el uso del elemento químico a través del extintor. ¿Estamos claros hasta acá? Así en términos generales. Sí, profe. Ok, porque no quiero que nos pille el tiempo con la... Entonces, la clasificación de los fuegos para combatirlo hay que tener que existen 4 tipos de fuegos. Los sólidos comunes, que son los A, tipo de incendio clase A. Los otros que son productos de líquidos y gases inflamables, clase B. Los que se producen por cortocircuito, eléctricos energizados, la clase C. Y el resto de metales que se prenden con el magnesio, el titanio, el sodio, potasio y uranio. Si tenemos almacenado esa cuestión, hay que ponerle así un lecero gigante, no transite por acá porque ojalá se lo llenen luego. Pero como genera billetes esa cuestión del almacenamiento, lo tenemos ahí. Es los riesgos que tenemos que correr en la pega. No me voy a detener más en cuanto, porque ya nos está pillando el tiempo, a clasificar los extintores. Lo tienen ustedes claramente escrito, creo que lo dejé más o menos bien para que tengan una visión qué tipo de elementos tenemos que usar en un caso de que no tenemos medios para atacar por enfriamiento. Acuérdense que enfriamiento es igual agua. Está partiendo, podemos segregar, separar, pero si tenemos estos elementos a mano, utilicémoslos. En la bodega, en el ejercicio, cuando empecemos a trabajar, lo primero que tenemos que analizar, la bodega en pelota, sin carga, pero que tenga instalados sus extintores. Ese va a ser el primer paso que vamos a hacer a contar de la próxima semana, cómo entramos conociendo nuestra bodega. Entonces, como les decía acá, nosotros no vamos a entrar más en detalle. Aquí en Chile, las normas chilenas clasificaron diferente tipo de extintores, que son bastantes, según el tipo de fuego a combatir. En cuanto a los elementos de protección personal, ya hemos hablado que son necesarios, hay que utilizarlos, acá los tienen definidos, los vamos a tratar de, a través de las prácticas, ir viendo qué corresponde según la tarea que realicemos. Veremos que nos protegen la cabeza, la cara, los ojos, los oídos, y en lo único que me voy a detener un poco, aparte que la vista hay que cuidarla bastante porque no tenemos más de 2 ojales, es algo que es muy cínico y que puede ocurrir, especialmente cuando se trabaja con maquinaria interior, que es la enfermedad profesional que se denomina hipoacusia. Cuando nosotros enfrentamos una explosión, por lo general se va a romper el tímpano, nos va a sangrar el oído, nos va a doler como caballo, pero se nos va a recuperar. Una explosión, 120, 140 decibeles. Pero cuando estamos trabajando en un área que tiene más o menos un promedio de 70, 60, 80 decibeles vibrando permanentemente, lo cual nos hace vibrar todo el cuerpo, nos está ocasionando también una vibración en el oído interno. Y ese no tiene cura. Se van muriendo unos pelitos, como los que yo no tengo, a mí parece que me sucedió la enfermedad, y esos pelitos se llaman los cilios. Van muriendo, 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 hasta que uno queda